Buenas noches, muchachos. Bienvenidos a la cuarta sesión de clases. Sé que hoy vamos a estar con una inasistencia debido a las situaciones que en varios lugares ha habido interrupción de energía eléctrica. E igual yo estuve así pensando, estaba si la suspendía la sesión el día de hoy o no. Pero bueno, gracias a Dios fue posible porque yo también en mi lugar estaba sin energía eléctrica. Pero gracias a Dios antes de las 6 de la tarde se logró establecer nuevamente. Esperemos, ¿verdad?, que con el transcurso de la sesión vayan varios compañeros integrándose y sea posible, ¿verdad?, que estén presentes en la sesión de hoy, principalmente pues porque vamos a ir tomando en cuenta la asistencia, aunque se toman algunas consideraciones en base a las personas que probablemente no tuvieron acceso a la sesión del día de hoy. Otro aspecto importante que voy a abordar antes de iniciar la sesión es las situaciones que se están dando en, el, en la realización de las sesiones de las tareas. Y hay algunos errores que cuando se corrijan pues les va a parecer lo correcto. Sé que hay algunos que me hicieron la consulta al privado, que qué va a suceder cuando les aparezca ya las correcciones, que si se les va a tomar en cuenta porque a algunos les da correcto, ¿no? Y a otros les da correcto. Entonces, pues de hecho, si es incorrecto, pues no va a ser posible. Voy a iniciar después de este conversatorio breve, tratando de compartir pantalla con lo que miraremos el día de hoy. Bien, como les decía, esta es la sesión número 4, estamos en la unidad 2, Rubén Darío y su tiempo. Vamos a trabajar, se supone que ustedes deberían de haber visto el análisis de poemas de Vuelta a Casa y el retrato en la sesión anterior que estuvimos dialogando. Hoy trabajaremos con lo que es el modernismo y la... Recuerden que lo que trabajamos en la sesión anterior fue la generación del 98 y cómo Darío se ve inmerso dentro de esas situaciones de conflicto, de guerra entre España y Estados Unidos. Sí, tenemos sus respuestas. Y es donde surge ese momento literario conocido como la generación del 98. Hoy hablamos de lo que es el modernismo y la primera... ¿Cuánto te costó? Voy a pedir al que tenga... de nosotros no compramos esa lo apague. Mamá, ahí tenés pastel en la refri. la tuya, compramos nosotros de la otra, ¿no? Pero ahí solo me sale $1 de ustedes. Fue el peluche mío. Solo es tuyo. Y de los caramelos. Fue El en el Dollar Dollar City. City. Y el tuyo aquí me sale el Dollar City. Digamos, con el asunto, le apagué el micrófono. Hablando y continuando, ¿verdad? Trabajamos lo con el modernismo y la Primera Guerra Mundial. Hay un video acerca del modernismo.
Vamos a trabajar la lectura del contexto histórico y características y temas del modernismo, video de los cisnes, una especial del modernismo, una lectura de los cisnes y una lectura de la Primera Guerra Mundial. Estamos en la sesión 4, ejercicio, hay un ejercicio en esta sesión de 6 puntos. Yo les voy a pedir, muchachos, que lean bien los que les preguntan, porque en una de las consideraciones que ustedes me hacían saber era acerca de dónde fue que nace Rubén Darío. Yo les dije que hay unas preguntas que son muy cauciosas y que hay que saberlas interpretar. Entonces, dentro de las preguntas les dicen, porque ya lo revisé, ¿en dónde crece Rubén Darío? Lógicamente, que no es lo mismo dónde crece a dónde nace. El nacimiento de Rubén Darío, como se los había hecho saber en la crónica que tuvimos, él nace en Metapa, hoy conocida como Ciudad Darío del departamento de Matagalpa. Sin embargo, sabemos que él se traslada desde muy niño, desde muy pequeño, a la ciudad de León, ¿verdad? Es ahí donde él crece. Y esa es la pregunta que le hacen. Estuve revisando y esto es ahí donde se me perdió para las personas que me consultaron. Hay otras que la estoy revisando también, que es literal, prácticamente parece que es error del repositorio, no sé qué falló, que yo de hecho la tengo que corregir. Hablando un poquito sobre lo que es el modernismo, sabemos que el modernismo da su inicio exactamente con el punto de partida del modernismo, se da por la publicación de Azul. ¿Ah? Este movimiento que es quien lo es Rubén Darío, si bien es cierto existen algunos iniciadores del modernismo, sin embargo Rubén Darío es el que lo lleva a la plenitud. Es, dice, sinónimo de expresión individual de libertad y anarquía en el arte. Este movimiento literario se da como una proyección de lo que fue el simbolismo francés y el antecedente de lo que fue la vanguardia, que fueron conducidos por Vicente Huidobro, Jorge Luis Borges y Pablo y César Vallejo. Ese lo conocemos como el modernismo hispanoamericano, ¿verdad? Sin embargo, el modernismo como tal sí tiene un inicio. Dentro de los iniciadores del modernismo tenemos a José Martí, que es una de las preguntas que está hoy. José Martí, Julián del Casal, José Asunción Silva, y quien lleva a la plenitud al modernismo se llama Rubén Darío. Retomando lo que les estoy diciendo. Sin embargo, que fue la Primera Guerra Mundial, que también se conoció como la Gran Guerra, esta principalmente se dio ¿en dónde? Se dio en Europa y inicia en el año de 1914 y 1918, cuando Alemania entra, ¿verdad? Y da apertura más tarde del 28 de junio de 1919, estos países logran firmar un tratado que se conoce como el Tratado de Versalles. ¿Cuáles fueron los inicios y por qué se dio las causas de la Primera Guerra Mundial? La causa inmediata de esta guerra fue el asesinato de Francisco Fernando, que fue heredero del trono de Austria, y su esposa a manos de un estudiante serbio, ¿verdad? Sarajevo. Otra causa fue el desarrollo industrial y la competencia neocolonialista, que esto hizo que hubieran tensiones y rivalidades en el mundo, en donde no había nada que repartir a nivel de los mercados y las colonias. Otra característica es el nacionalismo, donde se viven las grandes potencias y se dividen, ¿verdad? Y también en los pequeños países sometidos a los grandes. Esa es una de las causas. Luego tenemos cuáles fueron las consecuencias que tuvieron parte, ¿no?, de lo que fue la Primera Guerra Mundial. Se reparten las cosas. A nivel internacional desaparecen algunos imperios. Los imperios desaparecen, el imperio de Austria, el imperio de Austria, y luego desaparecieron también las viejas y poderosas dinastías europeas. En Estados Unidos se da un afianzamiento como una gran potencia mundial. Ya conserva la supremacía marítima, en Francia aumenta el poder. Luego asila a su tradicional enemiga. ¿Quién es su tradicional enemiga? Lógicamente que los Estados Unidos. La guerra de 1914 hasta 1918 fue ocasionada o ocasionó innumerables destrucciones, y tanto fue eso que hubo la muerte de 9 millones de personas. En ese momento lo que es el proletariado de los países
beligerante fue la clase social que tuvo que sufrir las consecuencias. En algunos países intentó apoderarse del Estado, pero solo el comunista ruso dirigido por Lenin, consiguió los propósitos. En otros países, las clases dirigentes lograron aplastar los movimientos de revuelta de las masas populares que en ese momento tuvieron gran trascendencia. Paralelamente, la guerra aceleró los movimientos de liberación nacional. Luego tenemos cómo es la participación de Rubén Darío en 1914. Darío en ese momento se encuentra en París como director literario de la revista Mundial Magazine. Hay una lujosa publicación mensual que es editada en la ciudad de Luz, que circula por todos los países latinoamericanos. Y España, el prestigio y fama de Rubén Darío es el puntual de la revista. También se mantiene con un trabajo como cronista del importante diario La Nación de Buenos Aires, Argentina. Económicamente se encuentra en un periodo de relativa estabilidad económica, aunque estamos hablando que si en 1900 todavía él estaba bastante sano, luego se da una encuesta de la salud, porque recuerden que Rubén Darío fallece en 1916, 2 años después. De cargador. Europa, la Primera Guerra Mundial, en agosto en París es rápidamente cercado por los alemanes. Lento. Bueno, mi teléfono me lo carga lento y me lo calienta el pantalón. Es porque sí. Sigamos. También en ese momento el Mundial de Magazine se cierra y el apartamento donde vive Darío es cancelado. Darío en ese momento sin empleo y solo le quedan los ingresos como cronista de la Nación. Esto lógicamente no le da lo suficiente en la parte económica para mantener los gastos de manutención propio de la familia, además de los gastos médicos que conllevaba. Alejandro Bermúdez, el nicaragüense, lo visita en Barcelona, le propone una gira para dar conferencias, tratando de que él, ¿verdad?, se recuperara económicamente, promoviendo la paz mundial. Bermúdez planea en ese momento llevarlo a Nueva York, luego a Washington, México, siguiendo por Centroamérica y seguir hasta Argentina. Pero en ese momento él consigue 3 boletas en un vapor de Barcelona a Nueva York con el Marqués de Comillas, que estar por una línea de los transatlánticos. En una carta dirigida al director de la Nación le dice que él va conmovido y espantado a predicar la paz a nuestra república. Pues eso era la misión que llevaba Rubén Darío en ese momento, pero era para tratar de estabilizarse económicamente. Miren cómo se da la situación. En 1914 él estaba específicamente en un auge económico. Posteriormente viene la decadencia, donde él se queda sin empleo, y posterior viene la enfermedad. Entonces los amigos nunca lo dejan solo, y entre ellos los compatriotas, y este compatriota le ofrece como única salida que vaya a pregonar la paz por varios países, dando diversas conferencias. Ya que él era conocido, entonces le daba la oportunidad de moverse por todos lados para tratar de estabilizarse económicamente. El 25 de octubre de 1914, Darío Bermúdez y Juan Huerta, su nuevo secretario, hacen el viaje hacia América. Y allá atrás quedan, en España, Francisca y su hijo Rubén, ¿verdad?, que era el otro hijo de Francisca Sánchez, era Rubén Darío Sánchez, el hijo que él había tenido. Rubén inicialmente, en ese momento, él le conoce a este viaje, le llama campaña pacifista. Este escrito que él hace puede ser titulado cualquiera de estas maneras: era un apóstol de la buena voluntad y centinela de la concordia, su último viaje o regreso fatal a su patria natal. ¿Por qué dice regreso fatal? Porque regresa a su patria sin dinero y enfermo. Aquí manda a su última obra de importancia, que es El canto a la Argentina, y otros poemas. Un viejo encargo de la Nación de los Buenos Aires. Se va deteriorando su salud, sufre alucinaciones y está obsesionado con la idea de la muerte. Rubén Darío expresa en una carta que no puede continuar en Europa. Ya había agotado hasta el último dinero que tenía y me tengo que regresar a América, lleno de horror de la guerra, a decir a mucha paz y la voluntad divina. Dice él: comenzaré por los Estados Unidos y México. Su última visita que él hace a Nueva York lo hace en 1914. Ahí es recibido por todos los periodistas. Pasa allí las Navidades, escribe el poema Paz, el cual es un poema cristiano profundamente mesiánico y apocalíptico, donde él anuncia la salida, ya que considera que la paz se va a alcanzar únicamente con la única venida al final del Mesías.
A esta ciudad, a esta gran ciudad la llama la capital del cheque, porque él permanece en Nueva York por 5 meses. Colabora con diarios locales, como La Prensa y Las Novedades, y en La Nación de la... Eso le permite recibir algunas compensaciones económicas. Para conocer el contexto histórico de lo que es el modernismo, como todo movimiento literario, se entiende o se ubica dentro de un contexto histórico. En este caso está enmarcado a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Cuando se da la industrial, se produce un gran éxodo de todas las ciudades para trabajar como obreros en las fábricas. En muchos casos dice que esto no estaba totalmente preparado para toda una población tan grande. Sin embargo, en el siglo XX, allá al comienzo del siglo XX, se dan algunas diferencias sociales. Esta es la situación donde él se da prácticamente el contexto histórico de lo que es el modernismo. A comienzos del siglo XX hay diferencias sociales y un gran auge socialista que causan las grandes tensiones en toda Europa. Estalla la Revolución Rusa y se prepara la Primera Guerra Mundial. Y periódicos dedicadas a la ciencia, el derecho y la historia. Estas mismas eran utilizadas como algunos órganos de instituciones y sociedades de investigación que eran y estudios que en esta década fueron numerosas, fueron muchas. En medio de ese ambiente de cambio surge un movimiento renovador en la literatura que en los países de habla hispana se conoce como el nombre del modernismo. En su plenitud, que era la parte que yo les mencionaba, aparecen algunos iniciadores del modernismo. Al inicio de la clase yo les decía, en la plenitud aparecen 5 poetas. Uno, José Martí, Julián del Casal, que era de Cuba. José Martí de Cuba y Julián del Casal. Manuel Gutiérrez Nájera de México, José Asunción Silva de Colombia y Rubén Darío de Nicaragua. Sin embargo, cada uno de ellos dieron el inicio. José Martí compartió mucho con Rubén, como cada uno de ellos. Sin embargo, quien lo lleva a plenitud al modernismo en 1898, específicamente con la publicación de Azul, es Rubén Darío. Según el intelectual cubano Enrique de la Osa, dice que el inicio del modernismo se da con la publicación de Azul en 1888. Ahí está mal. Fue el punto de partida del movimiento llamado modernismo, que se propaga por toda América Española e irrumpió posteriormente, aquí lo voy a corregir porque 1888. Posteriormente en la península ibérica para incorporar a sus cardinales escritores. Con ese paso que da Rubén por ahí, llega a ser el principal abanderado y a quien lo bautizan como dicho movimiento literario. ¿Cuál es la semblanza de la obra de Rubén Darío que lo lleva a la plenitud? Azul fue el punto de partida del movimiento literario llamado modernista. El modernismo surge en América e irrumpe posteriormente en España. Con el modernismo, las letras hispanoamericanas se incorporan al... Porque si ya está en vivo, es que en vivo. El modernismo hace o prácticamente se da una recopilación de 3 movimientos europeos, que eran los principales movimientos de la época, que eran el romanticismo, el simbolismo y el parnassianismo. De alguna manera, simbolismo y parnasianismo son 2 escuelas francesas que influyen en la poesía de Darío. Este movimiento toma elegancia con los románticos, pero desecha la parte pasional, o sea, ya no más emociones, ya no nada de esto, sino que también vamos a hablar de algo real. Textos quebrando la ética y la estética de dicho movimiento. Fue un movimiento multinacional, pero cada país le aporta su dinámica particular. Esta corriente literaria que inicia, como les decía, con José Martí, hace una de sus publicaciones que se conoce como Ismaelí y lo publica en 1882. Y Azul de Rubén Darío fue el que alcanzó su máximo esplendor entre los años de 1896 y 1907. Entonces, ¿qué significarán estas dos fechas? Significan las 2 obras literarias que también lo llevan a la cumbre de la literatura con el modernismo, que son Prosas profanas y Cantos de vida y esperanza.
Martí y Darío fueron cronológicamente los dos grandes figuras del modernismo. Las dos grandes figuras del modernismo. Este último se le estima como el mayor poeta de América hispánica. En otras palabras, Darío y Martí, dada la gran amistad que tenía también y trabajaron de la mano, pero quien logra sobresalir en el modernismo es Rubén Darío. ¿Cuáles son esas características del modernismo que nosotros vamos a conocer de la poesía modernista? Uno dice es el rechazo a la realidad cotidiana, tratando de huir en el tiempo, evocando épocas pasadas y mejores. En lo que es el espacio, muchos de estos poemas se desarrollan en lugares exóticos y lejanos. Recuerde que es ahí donde Darío, a través de sus cuentos, él da a conocer las mitologías, una aristocratizante y cierto preciosismo en el estilo, así como la búsqueda de la perfección formal de inspiración parnasiana, y era lo que les decía, donde Darío retoma las dos escuelas francesas, que es el simbolismo y el parnasianismo. Aquí está, mire, parnasiana, y aquí tengo el simbolismo. Son las dos escuelas que influyen, que se aprecia no sin cierto individualismo. La búsqueda de la belleza se consigue a través de algunas imágenes plásticas utilizadas en la poesía, el acercamiento a la arte, como el predominio del color, y con imágenes relacionadas a todos los sentidos. De igual forma, lo que es la musicalidad, donde la hace abuso de la aliteración, los ritmos marcados, la utilización de la sinestesia, que son influencias ¿de quién? De la escuela francesa llamada simbolismo. Tanto la fidelidad a las grandes estrofas clásicas, como aquí aparecen en los moldes métricos por los otros, Darío utiliza versos medievales como el alejandrino, el dodecasílabo y el eneasílabo. El alejandrino es el que es conformado por 14 sílabas, el de dodecasílabo el de 12 y el eneasílabo el de 11, con aporte de 9 variantes al soneto. Hace uso de la mitología griega y del sensualismo. Renueva lo que es la léxica con el uso de los helenismos, los cultismos y los calicismos, que busca la precisión como el prestigio de la realeza del vocabulario. El deseo que aspiraba a la perfección se apreciaban en la literatura europea y la adaptación de la métrica castellana a la latina, con características predominantes de las características del modernismo como tal. Luego tenemos el modernismo, sin embargo, presenta dos vertientes, donde se comparten rasgos importantes. Ellas son el exótico, y era lo que les decía, sitúa la acción en espacios irreales. Aquí funcionan las hadas, las ninfas, los centauros, los caballeros y las princesas. Los modernistas se sienten atraídos por lo extravagante y lo novedoso, y en general por todo aquello que le va a dar preciosismo y sensualidad. La India de las 1001 noches, los imperios asiáticos, la cultura y la mitología griega, la historia antigua y el mundo caballeresco. Como no decir, ¿verdad?, contraidentificadas en la poesía de Darío. El modernismo intimista es la respuesta del poeta a su melancolía, sus preocupaciones internas, su angustia, que en algunas ocasiones son meramente existenciales. El pesimismo, el desencanto y la falla de una creencia religiosa firme afloran en los poemas. Es una expresión de un descontento ante la vida, un interés por la muerte. Fíjense que son temáticas que nosotros las vamos a identificar en los poemas de Darío. La melancolía, la nocturnidad y el crepúsculo. Dentro de las influencias que se podrían mencionar, aquí está lo que les mencionaba. En primer lugar, la influencia del parnasianismo y el simbolismo de los poetas franceses, que son Le Conte de Lisle, que es uno de los poetas franceses, Gautier, que es parnasianista, Verlaine, Mallarmé y Rimbaud, que es simbolista. Ambas tendencias se complementaron uniendo lo que es lo plástico y lo estético de los parnasianos y la musicalidad sugerida etérea de la poesía simbolista. De esta inspiración parnasiana es lo que surge de los poemas de solamente ha de ser solo la belleza, no debe responder a tal práctico religioso, sino la pura belleza. Luego el poeta en ese momento se consigue como un medio capaz de trascender aquella realidad, expresa
mundo totalmente diferente a través de los símbolos, condensa una figura o una palabra inestable. Dentro de los símbolos que más utiliza, destaca el color azul y el cisne. Todos los poemas que vamos a ver hoy. El azul representa lo celeste y el ensueño. El cisne es el poeta, la elegancia y el encanto mágico, la gracia y el misterio. En cuanto al estilo, hay que insistir en la profunda renovación llevada a cabo por los modernistas. Se amplían los recursos expresivos. Por un lado, lo que es la brillantez y lo que es producto del exótico y la evasión de la que hemos hablado. Los tonos acordes con la expresión de la intimidad. Hay un aporte de la riqueza léxica. Luego tenemos los recursos sensoriales, los ritmos, los efectos sonoros, los efectos cromáticos de los colores, el olor. Cada uno de ellos se consigue a través de un manejo del idioma. Y sobre todo en la búsqueda de un lenguaje y un estilo propio. Ellos utilizan adjetivación ornamental, acuden al uso de la sinestesia como figuras literarias, las metáforas y los símbolos. Hacen uso especial de lo que merece la métrica. Los modernistas en el los versos, las estrofas y los tipos de ritmo, adaptando al castellano algunas métricas francesas, resucitando la época primitiva y creando estrofas nuevas. Los versos preferidos son el alejandrino, que ya se los había mencionado. Sin duda alguna, la poesía que salió del modernismo es absolutamente transformada, por eso se llama modernismo, modernidad. Aunque más tarde se desechen algunas, el modernismo quedará como ejemplo de inquietud artística y de la literatura creadora. El modernismo sería entonces la metamorfosis de la nueva literatura, mejor dicho, la nueva francesa, denominada del simbolismo y el parnasianismo. Pero hemos hablado de las renovaciones, de lo que son la métrica, las estrofas. Vamos a conocer qué es una estrofa. ¿Qué realmente es una estrofa? Dice que la estrofa es cada una de las partes en que se dividen algunas composiciones poéticas. Estas estrofas comparten características comunes, principalmente en el número de versos y el tamaño. Las estrofas se van separando entre sí utilizando algún signo de puntuación, como el punto y coma y algún espacio en blanco. Luego tengo los tipos de estrofas, que probablemente es necesario que las conozcan. Existen los versos pareados. ¿Qué es eso? Pareados, son las estrofas de 2 versos. Estos señores o estas estrofas contienen solamente 2 versos. Luego tenemos las estrofas de 3 versos que nosotros las vamos a conocer como terceto. O sea, cuando hablamos de 3 versos son las 3 líneas que a veces el estudiante no las reconoce tan fácilmente. Luego tenemos las estrofas de 4 versos llamados cuartetos, las estrofas de 5 versos también estas señoras se dividen en 3 grupos, que es el quinteto, la quintilla y la lira. Luego tenemos las estrofas de 6 versos, que son estrofas de pie quebrado y que son con rima consonante. Posteriormente tenemos las estrofas de 8 versos, que clasifican en 2, que son la octava real y la octavilla. Luego tenemos las estrofas de 10 versos que reciben el nombre de décimas y tienen versos de arte menor con rima consonante. Por último, sin mencionarlo, ¿verdad? Tenemos el bendito, que es la estrofa de 14 versos. Se conoce con el nombre de soneto, sin duda es la más conocida en todas ellas. Estos poemas son, ¿verdad? Poemas estructurados con versos de 14 sílabos llamados alejandrinos. Son 2 cuartetos o 2 estrofas de 4 versos cada una y 2 estrofas de 3 versos cada una, con medida exacta de alejandrinos. Versos de 14 sílabas, conocidos como sonetos actualmente. Luego tenemos, tratando de remembrar lo que hemos visto en la clase anterior, los tipos de rima. Dice que la rima se clasifica haciendo alusión a lo que es la rima sonante y la rima consonante. Rima sonante o vocálica, como le digo yo, y la rima consonante. Luego tenemos los tipos de versos. Según la métrica, los versos se clasifican en versos de arte menor y versos de arte mayor. Y según la rima, vamos a encontrar versos sueltos y versos libres. Y según su acento lo vamos a conocer como verso oxítono, verso paroxítono y verso proparoxítono. Y dentro de los tipos de estrofas
los que le había mencionado anteriormente a la diapositiva anterior, que son el pareado, el terceto, el cuarteto, la redondía, el cuadernavía, el soneto y el romance. Bueno, yo soy buena a hablar, pero no sé qué les ha parecido la clase. Tengo mucho que decir todavía. No sé si tienen alguna consulta ustedes. Están bien calladitos mis 34 participantes que tengo en la clase. Los escucho, por lo menos para interactuar un momentito. A ver, muchachos. Están en silencio. Voy a preguntar entonces. Marilyn. Ok. Marilyn Mayorga, ¿qué te ha parecido la clase del día de hoy? Me escucha. Sí te escucho, claro que sí. Pues la verdad es algo que vi en la secundaria y pienso que es importante, ya que pues en sí la vida del poeta es importante y también sus poemas y conocer y poder descifrar lo que son las estrofas y todo lo que usted vino mencionando, pues me parece interesante y vuelvo a repetir, es importante como nicaragüense. Sí, a veces sentimos que la asignatura es una asignatura más y a veces se quejan y dicen, ¿por qué tenemos que estudiar a Rubén? ¿Qué tenemos en la secundaria? Dicen algunos estudiantes, pero lo importante es que nosotros como nicaragüenses conozcamos, ¿verdad? Nuestra máxima representación en lo que es la literatura. Y lógicamente que quien nos representa a nivel mundial se llama, a través de todos los tiempos, Rubén Darío. No sé si alguien quiere participar, además de la persona que mencioné y quiere hacerlo libremente. Hola, ¿se escucha? Sí, claro que sí, Saily. Bueno, a mí me gusta muchísimo esta clase y como ella mencionó anteriormente, es importante que conozcamos la vida de Rubén Darío como nicaragüense, porque es un orgullo realmente. Y pues toda su vida fue muy interesante, como él siempre tuvo ese amor por la lectura, tuvo ese talento al escribir y cómo él llegó a ser una figura tan importante en la literatura mundial. Y bueno, a mí en lo personal me gusta mucho esta clase y pues gracias porque usted le enseña de una gran manera. Muchas gracias, Saily. Voy a leerles lo que es el poema El Cisne. Voy a compartírselos para que se den cuenta, de alguna manera, cómo dentro de lo que es uno de los temas, cómo se identifica él como el sí. Que dice el poema, el cisne. ¿Qué signo haces, oh cisne, con tu encorvado cuello al paso de los tristes y errantes soñadores? ¿Por qué tan silencioso de ser blanco y ser bello, y aguas e impasibles a las flores? Yo te saludo ahora, como en versos latinos. Te saludará antaño Publio Ovidio Nasón. Los mismos ruiseñores cantan los mismos trinos, y en diferentes lenguas es la misma canción. A vosotros mi lengua no debe de ser extraña. A Garcilaso visteis, ¿acaso alguna vez? Soy un hijo de América, soy un nieto de España. Quevedo pudo hablaros en ver cisnes, los abanicos de vuestras alas frescas. Den a las frentes pálidas sus caricias más puras y alejen nuestras blancas figuras pintorescas de nuestras mentes tristes. Brumas septentrionales nos llenan de tristeza, se mueren nuestras rosas, se agotan nuestras palmas, casi no hay ilusiones para nuestras cabezas y somos los mendigos de nuestras pobres almas. Nos predican la guerra con águilas feroces, girafaltes de antaño revienen a los puños, mas no brillan las glorias de las antiguas horas. Brian, ¿quieres decir algo? Te escucho. No, profe, ya terminó el poema. Sí, Ya, no, yo solo quería hacer un comentario. Igual a mí me gusta mucho esta clase porque yo soy bien amante de la poesía y obviamente de Rubén Darío, que es el mejor a mis gracias. ojos, pero sí, le iba a decir si
debería leer el poema Caupolicán. Ese es mi favorito de Rubén Darío. Es como un tributo que le hizo a Chile. Muy bien. Es muy excelente. bueno. Sí. Sí, gracias, Brian. Sí, yo le voy a dar ese momento para leérselo, ¿verdad? Y que lo analice en el momento de la clase. Aquí él menciona, y yo les decía que él se identifica con el cisne, y él aquí lo hace, precisamente donde él dice, soy hijo de América, nieto de España, dice Darío. Y por eso es que él, en un determinado momento, aquí está, mira, soy un hijo, soy un nieto de España. Ahí está. Prácticamente se identifica. Aquí dice acá, faltos del alimento que dan las grandes cosas. Queremos los poetas sino buscar tus lagos. A falta de laureles son muy dulces las rosas y a falta de victoria busquemos los halagos. La América española, España entera,